Hoy vamos a tener una charla que se llama Una franquicia militar francesa válida en España, correspondencia de las tropas francesas a España durante la Primera Guerra Mundial. Por sí mismo, pues no necesita mayor descripción esta ponencia, que será dada por José Antonio Raiz, académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal, académico correspondiente de la Académie de Philatélie de Francia, académico de la Academia Europea de Historia Postal, miembro de la Royal Philatelic Society London, también de la Sociedad Filatélica de Chile y la Asociación Filatélica Zaragozana. Es igualmente autor de los tomos primero y segundo del Manual de Tarifas Postales de España y sus territorios de ultramar, editado por Edifil, por los que ha conseguido medallas de oro grande en las exposiciones mundiales de Nueva York 2016, Brasilia 2017, Iberoamericana de Santiago de Chile 2019 y el Prix Littéraire de la Académie de Philatélie de Francia 2017. Es un conferenciante habitual, activo colaborador de numerosas publicaciones filatélicas, dispone de su conocida sección fija a vueltas con las tarifas en la revista de Filatelia RF, y ha escrito artículos para el Eco Filatélico Academus, Real Academia Hispánica de Filatelia, Historia Postal, Chile Filatélico, Amexfil de México y Documentos Philateliques de la Academia de Filatelia. Y bueno, esto es un pequeño resumen del larguísimo historial filatélico de nuestro amigo José Antonio Raiz, al que le damos las gracias, y a todos ustedes por haberse conectado esta noche. Pues muy bien, muchísimas gracias, Ray, por esta amable presentación. Estoy encantado de estar de nuevo aquí en Sofima con vosotros. No es la primera vez, como bien has dicho, y para mí siempre es un auténtico placer. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han conectado en estos momentos con nosotros, incluso de más allá del Atlántico, y de Italia, que tenemos también una importante representación. Y bueno, vamos a empezar ya. El tiempo previsto para la intervención, voy a intentar ser muy disciplinado, es 40 minutos. Y el título ya lo podéis ver en vuestras pantallas. El título es una pregunta. ¿Una franquicia militar francesa válida en España? Y hay un subtítulo. Correspondencia de las tropas francesas a España durante la Primera Guerra Mundial. Empezamos. Bien, y en nuestro particular viaje a través del tiempo nos vamos al año 1914, un año difícil. Y lo que tenéis en la pantalla es la primera página del Petit Parisien, del día lunes 29 de junio de 1914, dando la noticia de que el día anterior, el día 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa habían sido asesinados en Sarajevo. A la izquierda veis la fotografía de los archiduques asesinados y a la derecha la foto del archiduque Carlos y su esposa Zita, los nuevos herederos al trono austrohúngaro. En 1914 Europa era un polvorín. Tenéis delante un mapa del Archivo General Militar de Madrid de ese año, 1914. Si os fijáis, había bastantes menos países que en la actualidad. Y los acontecimientos tras el asesinato se desencadenaron y Europa se va incendiando. El día 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, a la que culpaba por el asesinato de los archiduques. El día 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica y Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, y así, etcétera, etcétera. Entre 1914, 1915 e incluso 1916, prácticamente todos los países europeos fueron entrando en la guerra, con pocas excepciones. Una de esas excepciones fue España. España no se involucró en la contienda y permaneció neutral. Una decisión, pues yo creo que bastante acertada. No se nos había perdido nada en esa guerra y no entramos. Pero es precisamente esa neutralidad
la que nos da pie a la conferencia de hoy. Todo viene de ahí. Y para la conferencia vamos a tomar lo que he llamado la pieza de referencia. Ahí la tenéis. A través de esta pieza, vamos a ver otras más, pero a través de esta pieza vamos a intentar dar respuesta a las incógnitas que se nos van a ir planteando y, por supuesto, a la pregunta que es el título de la conferencia. Vamos a verla un poco más de cerca. Ahí tenéis el anverso. Es una tarjeta postal francesa para la correspondencia militar que se envía en franquicia el día 11 de enero de 1915. Desde lo que llamamos el sector postal 134, está en el frente, y tiene destino Madrid, en España. Y lo que tenéis ahí es el fechador de esa tarjeta. Hay una leyenda, Trésor et Poste, tesoro y correos. Luego veremos por qué. Hay una fecha, la que hemos dicho, el día 11 de enero de 1915. Y ese número 134 que está en la parte inferior, 134 es el sector postal que hemos dicho. ¿Y quién envía esta tarjeta? Pues podemos decir que es un poco también el protagonista de nuestra historia. Es el sargento Ponson. Ahí lo tenéis. Y este sargento está en el regimiento de infantería número 243. Y en todo ese regimiento, en la compañía 22ª. Bien. Ese regimiento está en una división, la número 51, que a su vez tiene una brigada, la 101. Y todo ello está en el sector postal, efectivamente, él también lo ha escrito, en el 134. Pero como esta tarjeta, hay miles. Cualquiera de vosotros que conozca un poco este periodo y parte de la historia postal francesa, verá que, bueno, es una tarjeta que es muy fácil de encontrar, pero aquí la particularidad es que va dirigida a España y eso ya no es tan normal. Vamos a ver el reverso. Nuestro sargento escribió su tarjeta el día 9 de enero, ahí lo tenéis, 9 de enero de 1915. Y también se ve muy claramente que esa tarjeta ya pasó a la oficina principal de París el día 13 de enero de 1915. En el fechador, en la parte superior, veréis París RP. RP son las iniciales de Recette Principale, oficina principal. Y abajo extranjero. Esta tarjeta, una vez que pasó por ahí, ya estaba lista para salir, digamos, al circuito normal y para ser enviada a España. Bien, vista nuestra pieza que vamos a llamar de referencia, vamos a plantear tres cuestiones clave. Son tres preguntas más, pero son tres preguntas que tenemos que responder para, al final, responder la pregunta del título. La primera de ellas es ¿cuándo se concedió la franquicia? La segunda, ¿una franquicia postal nacional puede ser válida en el extranjero? Y la tercera, ¿la tarjeta debió haberse tasado en España? Bueno, vamos a intentar responder. La primera cuestión, ¿cuándo se concedió la franquicia? Y bueno, una franquicia postal es una cosa muy seria en la correspondencia y tiene que estar amparada por una norma. Y la normativa no cae del cielo. Tenemos que ir a buscarla y está ¿dónde? En los diarios oficiales. Y en este caso, lo que tenéis delante es el Journal Officiel de la République Française, es decir, el diario oficial de la República. Y en este caso es el diario oficial del martes 4 de agosto de 1914. Lo podéis encontrar, lo veréis abajo, en la web www.gallica.fr. Es una web de la Biblioteca Nacional de Francia. Y en ese diario oficial nos encontramos con un decreto que está fechado el día 3 de agosto de ese mismo año, 1914. ¿Y qué nos dice ese decreto? Ahí lo tenéis, el primer artículo en francés arriba y la traducción en español abajo. Las cartas sencillas, es decir, aquellas cuyo peso
no supere más de 20 gramos, buen dato, 20 gramos máximo, provenientes o dirigidas a todos los militares y marinos de los ejércitos de tierra y de mar movilizados, podrán circular por el correo en franquicia. Bien, estos son para cartas en franquicia, pero nuestra pieza es una tarjeta. Tiene su propia norma. Vamos a verla también. Nos tenemos que ir a otro diario oficial un poco más tarde, el del día 21 de agosto de 1914. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues hay otro decreto, este del día 19 de agosto de ese año, 1914. Y ahí tenéis los dos primeros artículos. Es para las tarjetas en franquicia. Vamos a verlos con mucha atención. ¿Qué dice ahí el primero? Se autoriza a la Administración de Correos para hacer fabricar tarjetas postales destinadas a la correspondencia proveniente o dirigida a militares y marinos. Artículo 2. Estas tarjetas están admitidas para circular al descubierto en franquicia. Son de dos modelos diferentes, A y B. El modelo A está destinado a la correspondencia remitida por los militares y marinos. Las tarjetas de este modelo se ponen gratuitamente a disposición de las tropas por el servicio de la Trésorerie de Postes d'Armée. Es decir, la tesorería y correos de los ejércitos. Si os acordáis, en nuestra tarjeta, en el fechador, ponía Trésor et Poste. Es por esto. Es decir, los soldados tienen a disposición estas tarjetas del modelo A. Las tarjetas del modelo B son para uso de los particulares, es decir, del público en general, para la correspondencia dirigida a los militares y marinos. Están a la venta al precio de 25 céntimos el paquete, es decir, no son gratuitas, pero el precio es muy moderado. Es un paquete de 10. Y están de venta en todas las administraciones de correos, oficinas y auxiliares y estancos. Si volvemos a nuestra pieza, nos damos cuenta que el modelo, efectivamente, el modelo que ha utilizado nuestro sargento Ponson es del modelo A. Y la tarjeta está impresa en la Imprimerie Nationale, es decir, en la imprenta nacional. Vamos a pasar a la segunda cuestión. Una vez que ya tenemos conocimiento de cuándo se da esta franquicia. Ya está. Pregunta, ¿una franquicia postal nacional puede ser válida en el extranjero? Pues bien, en el régimen internacional es preciso que esa franquicia esté autorizada, se reconozca por un convenio postal entre dos o más países. Claro, en 1914 los convenios bilaterales entre países existían, pero ese tiempo de todos los convenios entre dos o más países, pero siempre entre dos, eso ya había pasado. En estos momentos el gran convenio era el de la Unión Postal Universal. Y en ese año, en 1914, el que estaba en vigor era el que se había firmado en Roma, el día 26 de mayo de 1906. En España entró en vigor en 1907. Y en el artículo 11 de ese convenio, que se titula Franqueo de los envíos, cupones respuesta y franquicia, nos encontramos con lo siguiente. Pueden circular en franquicia las correspondencias oficiales relativas al servicio postal entre administraciones postales. Es decir, la administración postal española escribe a la francesa, ningún problema, va con su franquicia, se reconoce. El siguiente es la correspondencia referida a prisioneros de guerra, de oficinas establecidas en países beligerantes o neutrales. ¿Qué son estas oficinas? Bueno, en España tuvimos un ejemplo de esto. Es muy conocida la oficina que organizó el rey Alfonso XIII precisamente durante la Primera Guerra Mundial. Y era una oficina a la que la gente, los familiares de muchos soldados de muchos países se dirigían para preguntar por la suerte de sus familias. Y precisamente tenemos aquí una pieza que, bueno, son muy conocidas. Es una carta remitida, este tipo, es una carta remitida el día 20 de julio de 1916 desde la Secretaría Particular de Su Majestad el Rey. Estaba en el Palacio Real, es ahí donde habían organizado esta oficina, y va con destino a París.
Si os fijáis, aquí tenemos la marca de franquicia. Es una franquicia que era perfectamente válida para el interior de España, pero en principio para el extranjero no. Ahora bien, si esta franquicia, este sello de franquicia, lo complementamos con esta marca, que es del Servicio de Heridos y Prisioneros de Guerra, la cosa ya cambia. Y desde el Palacio Real de Madrid se enviaron muchísimas cartas a muchísimos sitios de Europa con todas las gestiones que se pudieron hacer aquí, pues para soldados, para gente que tenía problemas en la guerra. Y finalmente pueden circular también en franquicia la correspondencia destinada a prisioneros de guerra o expedida por ellos. No es la anterior, en este caso es la propia correspondencia de los prisioneros. Si volvemos otra vez a nuestra pieza de referencia, veremos que no pertenece a ninguna de esas categorías. Es un sargento que está en el frente y que se supone que está escribiendo pues, a alguien de su familia en España. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, la siguiente pregunta, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La tarjeta debió haberse tasado en España? Arriba tenéis la típica marca de tasa española. Pues la respuesta, en este caso, o la primera respuesta, nos la encontramos en el boletín mensual de correos y telégrafos del correo francés, que también, si lo veis ahí en la parte izquierda abajo, lo podéis encontrar en la web gallica.fr. ¿Y qué tenemos ahí en ese boletín mensual 14 del mes de diciembre de 1914? Pues hay una circular, está fechada el día 11 de noviembre, relativa a la concesión de la franquicia postal a correspondencias militares dirigidas a España. Vamos a ver qué nos dice. Tenéis el original en francés y debajo la traducción al español. El gobierno español acaba de conceder la franquicia postal a las correspondencias dirigidas por los militares franceses movilizados a los miembros de sus familias residentes en España. Muy buen dato. Dice, están llamadas a beneficiarse de esta medida benevolente las correspondencias militares que cumplan con las condiciones establecidas para gozar de la franquicia en Francia. Lógico. Estas correspondencias deben, por otra parte, llevar en el exterior el nombre del remitente y la marca de un sello militar. Sin embargo, para las tarjetas postales, esta marca no es necesaria. ¿Cierto? Porque en nuestra tarjeta, y lo veremos más tarde, seguro otra vez, no hay ningún sello de unidad militar. Ya pone que es una tarjeta militar que puede circular en franquicia. Y continúa diciendo, le ruego que proceda a dar, en lo que a usted concierne, las instrucciones necesarias para que las correspondencias en cuestión no sean estampadas con el sello T. ¿Qué pasaba? Que si una tarjeta salía de Francia con destino a España, la administración francesa estaba obligada a marcarla con la T. Debía ser tasada, puesto que bien, podía circular en el interior de Francia, pero no podía ir a España sin franquear. En este caso, como el gobierno español acaba de conceder esa franquicia, pues ya no hace falta. Pero claro, estamos diciendo que el gobierno español ha concedido una franquicia. En estos momentos estamos con el documento francés. Esto es lo que los franceses podían saber, pero nosotros necesitamos ir más allá. Es necesario acudir a lo que llamamos una fuente primaria. Pues vamos a por ella. Y bien, aquí tenemos una fuente, bueno, no es la fuente primaria, pero oye, no he podido evitarlo. Estamos en Sofima y aquí las cosas se hacen a lo grande. Y si hay que traer las fuentes del Nilo, se traen. Y si hay que poner salmonetes saltando, se ponen. Pero ahora sí, ahora emerge del agua nuestra fuente primaria. ¿Cuál es? No podía ser otra. La Gaceta de Madrid. Y la podemos encontrar en la web www.boe.es. Es la web del Boletín Oficial del Estado. Para la Gaceta de Madrid hay que ir a la sección Gaceta Histórica. ¿Y qué tenemos en la Gaceta de Madrid del día lunes 9 de noviembre de 1914? Pues ahí tenemos un decreto, un real decreto fechado el día 4 de noviembre,
que nos va a dar unas informaciones muy interesantes sobre esa franquicia y van a explicar muchas cosas. En todo Real Decreto, en este caso es del Ministerio de la Gobernación, hay una exposición que es la que realiza el ministro de la Gobernación, y que explica las razones de por qué se va a realizar ese decreto. Vamos con ello. Señor, se dirige al rey, ha sido siempre una de las primeras resoluciones que han adoptado los gobiernos al iniciarse una campaña militar, la de conceder al ejército en operaciones la franquicia postal. Bueno, España lo estaba haciendo precisamente en esa época con su ejército en Marruecos. Nuestros soldados allí tenían franquicia. Y luego dice, el gobierno francés, siguiendo esta práctica, ha otorgado a su ejército la franquicia postal. Ya lo hemos visto, para cartas y tarjetas. Pero como el régimen internacional no considera válida esta clase de franquicia, la Administración de Correos de España, procediendo reglamentariamente, ¿qué es lo que hace? Se ha visto precisada a aplicar las medidas de restricción que dicta el convenio de la Unión Universal de Correos a la correspondencia que transponía, bueno, ya veis, atravesaba, podemos decir, la frontera franco-española sin el franqueo debido en sellos de correos, y por lo tanto ha venido exigiendo a los destinatarios el duplo de la insuficiencia de franqueo. Es decir, había soldados que enviaban las tarjetas a España. Las tarjetas iban sin franquear, debían haberse franqueado. Lo lógico es que esas tarjetas se tasaran. Bien, ¿hay algún tipo de material así? Fijaos lo que nos dicen. Oye, pues sí, lo hemos encontrado. ¿Y quién nos lo ha proporcionado? Nuestro compañero y siempre admirado Joaquín Silva. Esta es una pieza de su colección dedicada a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué tenéis ahí? Pues es una tarjeta militar muy parecida a la nuestra, es algo distinta, luego vemos también por qué, que se envía en octubre de 1914. No sabemos el sector postal, no se ve bien, pero va a Alcira, a la provincia de Valencia, y se tasó con 20 céntimos de peseta. Vamos a estudiarla. Bien, ahí tenéis un sello del regimiento. Teóricamente no hacía falta, pero esta la lleva. Va dirigida a España. Es la gran circunstancia que las distingue del resto de miles y miles que circulan en Francia. Y va, lo que hemos dicho, Alcira, provincia de Valencia. No se ve muy bien, pero en el original sí, se ve perfectamente. Y ahí tenéis el fechador de tránsito de Valencia. También es algo borroso, pero se ve muy bien que es de octubre del 14. Yo creo que es del día 20 o 30. Y abajo un 45 entre paréntesis, el típico número de Valencia. Y ahí eso sí se ve perfectamente la tasa. 20 céntimos de peseta, el doble de la insuficiencia. En Francia debió haber sido franqueada con 10 céntimos de franco francés, pero no se hizo. Claro, el doble de la insuficiencia sale muy fácil porque por aquel entonces, a efectos postales, el franco francés y la peseta iban a la par. No hay que hacer ningún cálculo extraordinario. Y vaya, qué cosas. Resulta que esta tarjeta es del modelo B. Habíamos dicho que los militares tenían que enviar las tarjetas del modelo A. Esta era para los que quisieran enviar la correspondencia a los militares. Pero bueno, posiblemente la tarjeta cayó por ahí, la aprovecharon, oye, y se envió. Y ahí la tenéis. Continuamos con el texto de la exposición del decreto. Dice que esta práctica, es decir, la tasación, que si bien es reglamentaria, no interpreta realmente el espíritu del precepto aplicado, puesto que tiende a reprimir el abuso a que pudiera dar lugar la facultad del franqueo voluntario con perjuicio del país de origen. Es decir, lo normal es que cuando una carta o una tarjeta postal se envía sin franquear o con insuficiencia, se tiene que tasar. Y es menos aplicable en el caso presente teniendo en cuenta la imposibilidad material de los expedidores, es decir, de los soldados, para franquear su correspondencia. Los soldados están en el frente y están, pues, como decimos en España, dando tiros, con lo cual no tienen tiempo de ir a buscar un sello de correos. Y luego, pues, el país de origen no solo se considera perjudicado porque se autorice como válida la franquicia, sino que además aboga por ella. Está perfectamente de acuerdo. Francia no va a poner ningún problema para que estas tarjetas lleguen aquí a España y no se tasen. Al revés, estarán encantados. Y finalmente el toque, vamos a llamar humanitario,
de país neutral. Dice, no debe olvidarse tampoco que son numerosos los reservistas de los países beligerantes que residen habitualmente en España y que al incorporarse a sus respectivos ejércitos han dejado entre nosotros a sus familias. Sí, es una circunstancia que se dio. Ya entonces había muchos extranjeros viviendo en España. Aquellos, al dirigir su correspondencia, se ven precisados a hacerlo por las causas mencionadas, sin el correspondiente franqueo, pero autorizadas con el sello militar de franquicia, valedero no más, como se ha dicho, que hasta la frontera. Lógico, podía llegar hasta Perpiñán, podía llegar hasta Irún, pero a partir de ahí se consideraba franqueo insuficiente. Y después de todo esto, vamos al texto del decreto, que es cortísimo, y vamos a ver el artículo 1. Dice, a propuesta del ministro de la Gobernación y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, el Rey, vengo en decretar lo siguiente. Se considera como franca la correspondencia expedida a sus familias residentes en España por los militares pertenecientes al ejército de las naciones beligerantes, es decir, todas, a los cuales los gobiernos respectivos tengan otorgada la franquicia postal. Bueno, pues ya sabemos dónde y por qué se concede esa franquicia. Ya hay unas cuantas preguntas ahí respondidas. Y este decreto se da en Palacio a 4 de noviembre de 1914. Hay que intentar memorizar esta fecha porque nos marca un límite. Y eso sí, dos precisiones sobre la franquicia. Nos queda ya poco de teoría. Luego muy pronto pasamos ya a la práctica. Bueno, alguno de vosotros se lo habrá preguntado a lo mejor ya. La primera precisión es el término familia, porque dice que la franquicia se concede a los soldados para que escriban a sus familias. ¿Qué es familia? La respuesta la tenemos en el Boletín Oficial de Correos, en el número 181 del 10 de noviembre de 1914. Los tenemos, la colección, en la biblioteca del Museo Postal y Telegráfico, en Madrid. Y ahí tenemos una circular, es la 97 de 9 de noviembre de 1914. ¿Y qué dice ahí? En el segundo punto, que deberá llevar la correspondencia, debe llevar la firma del remitente y estar dirigido a un miembro de su familia, esposa, hijos, padres, abuelos, hermanos. Eso es para el correo español, o era para el correo español de la época, la familia. Bien, alguno podréis pensar, bueno, bien, ¿y eso cómo se controla? Pues bueno, sinceramente no sé qué tipo de control podrían poner, es difícil. Pero al menos la norma está clara, es decir, está perfectamente delimitado. Vamos con la segunda precisión. La franquicia era válida para la correspondencia entrante, pero no dice nada de la saliente. Es decir, que cualquier persona que ha recibido pues, esas tarjetas, esas cartas en franquicia y quiere responder, a su familiar, que es un soldado que está en el frente, tiene que franquear su correspondencia, sus tarjetas, sus cartas, como los demás. La franquicia no le alcanza. A lo mejor alguno pues, respondió y no puso el sello y a lo mejor llegó. Pues es posible, seguro que hay alguna pieza de este tipo. Pero teóricamente no era posible. Bueno, aquí tenemos otra tarjeta, otro ejemplo de tarjeta que circuló en franquicia. Es una tarjeta postal, también francesa, para la correspondencia militar. Es de otro modelo, ya veis que es distinta, no es como las anteriores. Y se envió en franquicia el día 11 de diciembre de 1914. Es decir, la franquicia española ya estaba aprobada, va perfecta. Ahí lo tenéis, tarjeta en franquicia y va a España, concretamente a Madrid. En este caso, lo veréis a la izquierda, el remitente no rellenó las líneas diciendo quién era y dónde estaba, que tendría que decir el sector postal. Pero bueno, pues al menos tenemos la dirección que va a Madrid y un fechador que, como en estos casos, pone Trésor de Poste del 11 de diciembre del 14 y lamentablemente el sector postal no se ve. Es un sector postal de 3 cifras. Y es muy interesante ver el mensaje que tenemos ahí en la parte baja. Dice, esta tarjeta debe ser remitida al encargado de la correspondencia.
veis que abajo pone una palabra que pone vaguemestre. En español yo he encontrado que se podría decir vaguemaestre, pero la verdad es que es una palabra que yo estoy convencido que la mayoría de nosotros no habíamos oído en la vida. Es el encargado de la correspondencia, es el suboficial, normalmente un suboficial encargado de esa correspondencia. Entonces dice, no debe llevar ninguna indicación del lugar de envío ni ninguna información sobre las operaciones militares pasadas o futuras. En caso contrario, no sería transmitida. Ese vaguemestre es el que tiene que llevar luego la tarjeta, la carta, a la primera oficina postal. Bueno, ya hemos delimitado perfectamente el alcance de la franquicia, cuando se dio la norma francesa, la norma española, pero esto no termina aquí. Pasaron más cosas y vamos a verlo. Hay que volver al boletín número 14 del mes de diciembre de ese año 1914, unas páginas más atrás. ¿Y qué nos encontramos ahí? Hay una circular del día 26 de diciembre de 1914 relativa al franqueo de cartas que los militares dirigen a su familia en el extranjero. ¿Y qué dice aquí? Los militares cuya familia está en el extranjero no pueden corresponder actualmente con ella en franquicia más que en las relaciones con Bélgica, Suiza y España. Bueno, de España hemos visto. Suiza hizo una norma parecida. Y Bélgica, lo de Bélgica, pues no tengo la norma, pero es que además casi que no importa, porque es una mención muy, vamos a llamar, poco efectiva. Bélgica, el 99% estaba ocupada por Alemania. Solo había un pequeño trocito en el que resistía el ejército belga. Con lo cual era muy difícil que los familiares pudieran recibir este tipo de correspondencia. Salvo, bueno, pues prisioneros, etcétera. Pero no es el mismo tipo. ¿Y qué dice? Para permitir a todos los militares beneficiarse de la misma ventaja, cualquiera que sea la residencia de su familia, he decidido que a partir del 1 de enero de 1915, esto viene de un decreto, las cartas y tarjetas postales que estos dirijan al extranjero, incluyendo Bélgica, Suiza y España, se franquearán con sellos adhesivos por cuenta de la oficina de depósito, que se atendrá a este efecto a las disposiciones del reglamento de 10 de diciembre de 1875, es un reglamento francés, no lo vamos a ver, con respecto al franqueo de correspondencias oficiales con destino al extranjero. Vaya con lo que nos encontramos aquí. Resulta que en España concedemos una franquicia y al final en Francia dicen, vale, bien, pero al final vamos a franquearlo nosotros con sellos y por cuenta de la administración. Bueno, entonces, dice, las correspondencias a franquear serán depositadas en las oficinas de correos por los encargados de los cuerpos o de los depósitos, acompañados de una guía descriptiva conforme al modelo que se adjunta. ¿Y quién la pone, esa correspondencia? Los vaguemestres. Ahí os señalo de nuevo la palabreja. El receptor verifica la exactitud de las indicaciones que figuran en la guía. La guía lo único que dice es tantas cartas de esto, tantas tarjetas postales, se hace la cuenta, tiene que cuadrar. Y que hará rectificar si hubiera lugar ante el encargado, es decir, el vaguemestre. Firma la guía y adhiere sobre las cartas y tarjetas a enviar el sello de correos de 25 céntimos para el extranjero, una carta sencilla, o 10 céntimos, una tarjeta postal, necesario para el franqueo. Después de la cancelación de los sellos, las correspondencias se encaminan en las condiciones ordinarias, por la correspondencia, por las vías normales. Y aquí tenemos un ejemplo de tarjeta franqueada. Es una tarjeta postal que era para la correspondencia militar, de otro modelo, pero muy parecida a las que hemos visto, remitida el 28 de abril de 1916 desde el sector postal 13 a Tarragona, en España. Fijaos, arriba, España, y fijaos el destinatario. Son unos tales R y L Barbier. En español diríamos Barbier. Un apellido que a los que les guste el vino lo van a reconocer. El vino del Priorato. Y claro, por eso la tarjeta no va casualmente a Tarragona. ¿Y quién envía esto? Bueno, otro sargento. En este caso es el sargento Barbier.
Claro, aquí claramente se ve que son familia, no hace falta probarlo, son los mismos apellidos. Y nuestro sargento Barbier está en el sector postal 13. Aquí veis que la tarjeta ha sido franqueada con un sello del tipo sembradora, 10 céntimos, lo que hacía falta. Y se canceló con un fechador Trésor et Poste del día 28 de abril de 1916. Y abajo veréis el sector postal 13. El 1 no se ve muy bien, pero es un 13. Y eso es lo que se entregó el vaguemestre sin franquear para que en la estafeta del sector postal 13 le pusieran el sello y se cancelara. Y aquí tenemos un ejemplo de carta. Se remitió el día 20 de noviembre de 1916 desde el sector postal 26 a Madrid, en España. Ahí tenéis el fechador Trésor et Poste del día 20 de noviembre del 16 y del sector postal 26. Esta vez se ve muy bien. Y la carta se franquea con un tipo sembradora de 25 céntimos. Pero en este caso, veis que la cancelación se realizó con un fechador que pone Post, correos, 21 de noviembre del 16 y abajo pone Bureau Frontière D. Es una oficina frontera. Las oficinas frontera estaban, no es que estuvieran en la frontera de un país, estaban en la frontera, lo que podríamos llamar la línea de frente, pero justo en el límite. Es decir, la estafeta del sector postal estaba en el frente, la oficina fronteriza estaba en la línea ya que lo dividía de la parte de la retaguardia donde se encontraba la oficina central militar y de allí ya al circuito normal. Podríamos estar muchísimo tiempo con estas cosas, pero la esencia de la conferencia de hoy es la franquicia, no cómo se enviaban o cómo se cancelaban. Pero bueno, ya que tenemos las piezas hay que explicarlas. Y vamos ya con el resumen de cómo se actuaba en la franquicia militar, la correspondencia francesa a España. En primer lugar, tenemos los decretos, las dos normas francesas, decretos de los días 3 y 19 de agosto de 1914. La franquicia militar, lo que hemos dicho, para las cartas en primer lugar y posteriormente la que se dio para las tarjetas. Bien, luego tenemos la norma española, el Real Decreto de 4 de noviembre de 1914. Se concede franquicia a todos los combatientes que la tengan a su vez concedida por sus ejércitos. Y entre esos dos momentos, las tarjetas que llegaran debían tasarse. Hemos visto un ejemplo. Luego tenemos la circular, que también hemos visto, de 26 de diciembre de 1914, que entra en vigor el día 1 de enero del 15. Es la correspondencia militar al extranjero que se franquea por cuenta de la administración francesa. Y entre esos dos momentos, las tarjetas tienen que entrar en España sin ser tasadas. Es el caso de nuestra tarjeta, la de referencia, aunque hay un pequeño matiz que también lo vamos a ver. Y a partir del día 1 de enero, la correspondencia que viene de Francia tiene que estar franqueada con sellos normales a cuenta de la administración. Los militares no pagan esos sellos. Volvemos otra vez a nuestra pieza de referencia. ¿Y qué pasa? Pues que es del día 11 de enero. La tarjeta debió haber sido franqueada, debía llevar un sello sembradora o de lo que fuera, pero de 25 céntimos. ¿Qué ocurrió? Pues sin duda que fue expedida en un periodo, en el periodo que llamamos de adaptación a la norma. Bueno, los franceses aprueban la norma, pero luego todo se tiene que poner pues en orden para poder cumplirla. En este caso ya se ve que no les dio tiempo. Pero aquí tenéis otro ejemplo aún más curioso. Es de la colección de nuestro compañero José María García Carreira, también un especialista muy bueno de esta época. Y, como veis, es una carta que se remitió el día 17 de marzo de 1915 desde el sector postal número 7 a Madrid, en España, casi 3 meses después de la nueva norma. Bueno, parece que iban un poco retrasados. A veces estas cosas pasan. Tenía que haber un sello de 25 céntimos. Y veis, aquí hay
el remitente puso a mano franquicia militar, FM, y bueno, la envía a España. Aquí tenéis el fechador, Trésor Post, del 17 de marzo. Y aquí sí, el sector postal se ve muy bien. Y por detrás, aunque bueno, tiene poco que ver con lo que son las franquicias, pero no he resistido la tentación de enseñarosla porque la verdad es que la pieza es fantástica. Fijaos, aquí tenemos el fechador de la estafeta de cambio. Está al revés. Si veis mi cursor, no sé si lo podéis ver, aquí tenéis el cambio. Aquí tenéis estafeta de cambio. Cambio lo tenéis ahí. En el medio tenemos un fechador de Madrid del día 24 de marzo de 1915 a la 1 de la tarde. Se ve clarísimo. Y finalmente una marca que es del distrito 11, que lleva la fecha 24-3-15, es decir, 24 de marzo de 1915, y luego pone reparto tercero también a la 1 de la tarde. Es muy concordante. A mí la verdad es que me ha encantado la pieza. Muchísimas gracias, José María. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis pasado un muy buen momento filatélico y nada más. Hasta la próxima. Eso sí, agradecimientos, como hemos dicho, a Joaquín Silva y a José María García Carreira por su amable colaboración.